Esta historia no es solo un relato de un amor roto, sino de cómo el dolor puede transformarse en una fuerza destructiva. Lo que siguió fue un juego macabro de mentiras, manipulaciones y oscuros secretos, desencadenados por la furia de un corazón envenenado por la obsesión. ¿Qué ocurre cuando la promesa de un amor eterno se convierte en una trampa mortal? Prepárate para descubrir una historia donde la pasión se transforma en peligro, y la búsqueda de lo perdido desata las fuerzas más sombrías de la naturaleza humana. ¿Hasta dónde puede llegar alguien por amor? O, mejor dicho, por una ilusión que se niega a morir. En un pequeño pueblo de Oklahoma, donde los tornados son casi un ritual natural, creció Daniel, un joven acostumbrado a las tormentas y a la necesidad de refugiarse. Desde niño sabía cómo encontrar protección en esos días en que el viento rugía con furia. La misma destreza tenía Leticia, su amiga de la infancia, quien poseía un refugio casi invisible, un escondite secreto que, aunque nunca había sido utilizado, representaba un símbolo de seguridad y escape. Ninguno de los dos imaginó que aquel lugar, destinado a protegerlos de la naturaleza, terminaría siendo testigo de oscuros secretos. Con el tiempo, la amistad entre Daniel y Leticia floreció en un amor juvenil e intenso. Pasaban tardes interminables juntos, prometiéndose un futuro compartido. Sin embargo, todo cambió cuando Daniel recibió una beca para estudiar en la Universidad de Norman, en un condado lejano. Antes de partir, le prometió a Leticia que regresaría pronto y que su amor sería eterno. El tiempo en Oklahoma parecía detenerse para Leticia desde el día en que Daniel partió hacia la universidad. Las horas se alargaban, y los días se convertían en una sucesión interminable de atardeceres solitarios. La casa que una vez fue testigo de su amor quedó impregnada de una melancolía persistente, cada rincón susurraba recuerdos. Cada mañana, Leticia se levantaba con la esperanza de que aquel día llegaría una carta, una llamada, una señal de que Daniel cumpliría su promesa. Pero las semanas se convirtieron en años de silenciosa desolación. Para llenar el vacío, Leticia decidió estudiar. Se matriculó en la escuela local de artes, donde se dedicó a la pintura. Sus obras reflejaban tormentas grises y paisajes desolados. Los profesores notaron la carga emocional en sus lienzos. Su talento era innegable, pero siempre había una sombra en sus ojos, como si algo esencial estuviera ausente. Al terminar sus estudios, encontró trabajo como maestra de arte en la escuela del pueblo. Su vida parecía avanzar, al menos en apariencia. Las mañanas eran para los estudiantes, las tardes, para sus propias creaciones. Pintaba obsesivamente, como si a través de cada pincelada pudiera recuperar lo perdido. Las noches, sin embargo, la enfrentaban a la soledad más cruda. Se sentaba junto a la ventana, mirando el camino por donde Daniel se había ido, imaginando su regreso. Durante aquellos años, muchos intentaron acercarse a ella. Su belleza y su misterio atraían a los hombres del pueblo, algunos sinceros y otros solo intrigados por la mujer que parecía vivir atrapada en el pasado. Pero Leticia siempre encontraba una excusa, una razón para mantener las distancias. En sus momentos más oscuros, Leticia visitaba el viejo refugio que había compartido con Daniel en su infancia. Allí, entre paredes de concreto y recuerdos, lloraba lo que no podía decir en voz alta. El refugio se convirtió en un santuario del amor perdido, un lugar donde podía ser sincera con su dolor. Pintaba en sus paredes, creando murales que solo ella entendía, rostros sin nombre, paisajes distorsionados, y siempre, en cada obra, la sombra de un hombre que se desvanecía. Con el tiempo, ese lugar se convirtió en más que un escondite. Era su mundo secreto, un testimonio silencioso de un amor que se negaba a morir. Cuando, después de 15 años, vio a Daniel regresar al pueblo, algo en Leticia se encendió y se apagó al mismo tiempo. La alegría y el dolor se mezclaron en un instante. Pero la realidad fue mucho más cruel que cualquier escenario que hubiera imaginado. Sin embargo, el rechazo no apagó la obsesión.
En lugar de liberarse, Leticia se aferró más al pasado, decidida a recuperar lo que sentía que era suyo. Leticia nunca aceptó a nadie porque, en el fondo, nunca dejó ir a Daniel. Su vida quedó atrapada en una promesa rota, y cada decisión, cada rechazo, era un intento de preservar una ilusión que se desmoronaba. El refugio, los cuadros, las lágrimas, todo formaba parte de un ritual macabro de espera. Leticia no solo esperaba a Daniel, esperaba recuperar una parte de sí misma que se había ido con él. Pero la espera puede envenenar el alma, y lo que comenzó como amor se transformó en una sombra oscura, una obsesión que, tarde o temprano, consumiría todo a su paso. Cuando lo vio, Leticia no pudo contener sus emociones. Corrió hacia él con lágrimas en los ojos, recriminándole la ausencia, el silencio. Le recordó la promesa rota y el tiempo perdido. Sin embargo, Daniel, con un aire distante, le explicó que su partida había sido el punto de inflexión en su vida. Lo que habían vivido era solo un romance de juventud, el mundo era más grande que aquel pequeño pueblo. Sus palabras eran como dagas para Leticia, y justo en ese momento, una voz femenina interrumpió la conversación. Desde el interior de la casa salió una mujer hermosa y confiada, quien lo abrazó por la cintura y se presentó como su novia, Evelyn. Leticia quedó paralizada, incapaz de comprender cómo todo había cambiado tanto. Se despidió apresuradamente, pero su mente estaba en caos. Durante los días siguientes, no dejó de buscarlo, inventando pretextos para verlo o llamarlo. Daniel fue claro, lo que habían tenido estaba en el pasado. Pero Leticia no podía aceptar esa realidad. Decidió acercarse a Evelyn, ganarse su confianza y volverse su amiga. Este acercamiento inquietaba a Daniel, quien lo percibía como acoso. Sin embargo, Evelyn, ingenua, veía en Leticia a una amiga más. Leticia comenzó a visitar la casa con frecuencia, aprovechando su relación amistosa con Evelyn y la madre de Daniel. Su presencia era constante, casi invasiva, pero Evelyn nunca sospechó. Poco a poco, Leticia tramaba algo mucho más oscuro. Pasaba noches enteras diseñando el plan, sumergida en la penumbra de su refugio secreto, donde cada pensamiento giraba en torno a Daniel y Evelyn. Su mente, consumida por la obsesión, se aferraba a una idea retorcida. Si Evelyn desaparecía, todo volvería a ser como antes. Pero para lograrlo, debía moverse con precisión quirúrgica, sin dejar rastros que la delataran. Primero, Leticia observó a Evelyn en silencio, convirtiéndose en una sombra constante en su vida mientras fingía amistad para ganar su confianza. Cada conversación, cada visita a la casa de Daniel, era una oportunidad para aprender sus rutinas. Sabía cuándo estaba sola, cuándo salía y, lo más importante, cuando Daniel no estaría cerca. Leticia se aseguraba de que Evelyn la viera como una amiga confiable, alguien inofensivo en quien podía confiar plenamente. Todo sucedió una tarde en la que Daniel llevó a su madre al médico. Leticia sabía que esa era su oportunidad. Tocó la puerta de la casa con una sonrisa amable que Evelyn no cuestionó. «Pasemos un rato juntas», sugirió Leticia, mientras Evelyn la invitaba a entrar, sin sospechar lo que estaba por venir. En un descuido, Leticia sacó de su bolso una pequeña jeringa con un somnífero potente que había conseguido días antes. Mientras Evelyn preparaba café en la cocina, Leticia se acercó sigilosamente. Con un movimiento rápido y preciso, la inyectó en el cuello. Evelyn apenas tuvo tiempo de girarse antes de caer inconsciente. Leticia arrastró el cuerpo hasta su auto, asegurándose de no ser vista. La llevó al antiguo refugio que compartía con Daniel en su infancia, un lugar oculto que nadie más conocía. Allí, Evelyn despertó en un espacio oscuro y frío, sin entender dónde estaba. Leticia la miraba desde las sombras, convencida de que, con el tiempo, Evelyn entendería su lugar, fuera del camino de Daniel. Mientras Evelyn despertaba en aquel escondite, Leticia se sentía segura de tener el control. Su plan era simple:
convencer a Daniel de que regresara con ella y, una vez logrado, liberar a Evelyn, segura de que la mujer aceptaría su derrota y se iría. Sin embargo, las cosas comenzaron a complicarse. Daniel, preocupado por la desaparición de Evelyn, contactó a la policía. Mientras tanto, Leticia regresó a su rutina diaria como si nada hubiera pasado. Visitaba a la madre de Daniel con más frecuencia, reforzando la idea de que solo era una amiga preocupada. En el pueblo, todos seguían viéndola como la maestra solitaria y amable de siempre. Incluso en sus conversaciones con Daniel, Leticia mostraba un rostro de dolor y resignación, lo que solo aumentaba la confusión en torno a sus verdaderas intenciones. Sin embargo, Daniel no podía ignorar lo que sentía. Desde su regreso, había notado un cambio inquietante en Leticia. Su mirada, sus palabras, todo parecía teñido de una intensidad perturbadora, que bordeaba la obsesión. Aunque no tenía pruebas concretas, una intuición oscura lo atormentaba. Recordaba las visitas constantes de Leticia, sus preguntas sutiles sobre Evelyn y, sobre todo, la forma en que su presencia siempre coincidía con momentos clave. Cuando Evelyn desapareció, la primera sospecha de Daniel fue clara: Leticia. Sin embargo, su coartada parecía perfecta. Había estado con amigos del pueblo esa tarde, y la policía no encontró pruebas en su contra. Pero Daniel no podía ignorar los detalles, las miradas furtivas, los silencios prolongados, las palabras que parecían medir cada paso. Mientras la policía investigaba, Leticia intentaba manipular a Daniel, sugiriendo que Evelyn probablemente había huido o que alguien más estaba involucrado. En sus conversaciones, trataba de sembrar dudas, pintándose como la voz de la razón. Pero su insistencia solo avivaba las sospechas de Daniel. Él conocía demasiado bien a la mujer que una vez amó. Sabía que, bajo esa fachada de calma, se ocultaba algo mucho más oscuro. El plan de Leticia parecía perfecto en teoría, pero su obsesión la había cegado. Cada mentira, cada gesto falso, solo confirmaba lo inevitable. Daniel sabía que ella era la clave de todo. Y mientras la verdad se deslizaba entre sombras y engaños, la tragedia final se acercaba, implacable, como el destino que Leticia misma había sellado. La tarde del accidente, la casa de Daniel estaba impregnada de una tensión sofocante. Leticia, consumida por la obsesión y la desesperación, había planeado esa reunión como su última oportunidad para recuperar lo que había perdido. Las paredes del lugar eran testigos silenciosos de promesas rotas y memorias truncas. El aire denso presagiaba un desenlace inevitable, un punto sin retorno en la historia que ella misma había construido con mentiras y desesperación. Daniel llegó con un propósito claro: cerrar esa oscura etapa de su vida. Leticia, con los ojos ardientes de esperanza y obsesión, esperaba escuchar las palabras que durante años había anhelado, que todo volvería a ser como antes. Pero él fue contundente y directo: lo nuestro terminó hace mucho, Leticia. No podemos volver atrás. Sus palabras fueron como dagas que atravesaron el frágil equilibrio emocional de Leticia. Su cuerpo comenzó a temblar, y con una voz rota, apenas un susurro, exclamó: ¿por qué no puede ser como antes? Todo es culpa de ella. Evelyn arruinó todo. La tensión estalló en una discusión feroz. Gritos llenaron la habitación mientras acusaciones y reproches contenidos durante años salían a la luz. Leticia, entre lágrimas, intentó acercarse a Daniel, buscando quizás un abrazo o quizás retenerlo por la fuerza. Daniel, alarmado por la intensidad en sus ojos, reaccionó de manera instintiva y la empujó para defenderse. Leticia tropezó, chocando brutalmente contra la pared. El sonido seco de su cráneo golpeando el concreto fue el preludio de un silencio aterrador. Su cuerpo cayó al suelo, inerte. Un delgado hilo de sangre comenzó a deslizarse lentamente, marcando el trágico final de su obsesión. Daniel, en estado de shock, llamó a emergencias, pero era demasiado tarde. Cuando la policía llegó,
encontraron a Leticia sin vida y a Daniel sumido en la confusión. A pesar de sus explicaciones, las pruebas eran contundentes, un enfrentamiento y una caída mortal. La línea entre accidente y crimen se desdibujó, y Daniel fue arrestado bajo la acusación de homicidio involuntario. Mientras Daniel enfrentaba la peor pesadilla de su vida, Evelyn languidecía en el oscuro refugio donde Leticia la había encerrado. Nadie sabía dónde buscarla, ese espacio se había convertido en una tumba olvidada. Al principio, Evelyn luchó con todas sus fuerzas, gritando, golpeando las paredes, esperando ser rescatada. Pero los días pasaban, y la esperanza se transformó en agonía. Sin comida ni agua, su cuerpo se debilitó lentamente. La oscuridad y el silencio se convirtieron en su única compañía. En sus últimos momentos, los recuerdos de Daniel y las promesas del pasado desfilaron por su mente. Murió sola, consumida por el hambre y la sed, en un rincón que alguna vez simbolizó amor y ahora solo era un sepulcro frío. En prisión, Daniel fue atormentado por la culpa y la pérdida. La obsesión de Leticia y la muerte de Evelyn lo persiguieron como espectros implacables. Las noches se convirtieron en un desfile de arrepentimientos y autocríticas. Nunca pudo perdonarse por no haber visto las señales a tiempo, por no haber comprendido la oscuridad que anidaba en los ojos de Leticia. Esta tragedia deja una lección clara: la obsesión puede ser tan destructiva como un incendio que arrasa con todo a su paso. El amor verdadero no aprisiona, libera. La incapacidad de Leticia para aceptar la realidad y el temor de Daniel de enfrentar su pasado crearon un cóctel mortal. Las sombras del pasado, si no se enfrentan, pueden consumir el presente y arrastrar a todos hacia un abismo del cual no hay retorno. Agradecemos que nos hayas acompañado en este inquietante y apasionante recorrido. Si te ha cautivado esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos que revelan lo que realmente se oculta tras las apariencias, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es esencial para que podamos seguir compartiendo más historias intrigantes. Hasta la próxima.